Durante estas últimas 2 semanas se ha notado un incremento en la consulta de niños que se presentan con diarrea y vómito como síntoma principal, ¿no es cierto? Sí. ¿Y esta situación, digamos, está dentro de lo esperado para ustedes o es algo que podemos considerar que llama la atención y que deberíamos tomar algún tipo de medida? No, siempre, digamos, son enfermedades propias de la época, así como tuvimos la época del invierno, con las bronquiolitis, las neumonías, los cuadros gripales. Al haber un descenso de esas patologías, que tuvimos un marcado aumento hasta los meses de principios de agosto. Después tuvimos una disminución que nosotros lo notamos, por lo general nuestro termómetro es la consulta o la demanda por guardia, ¿no es cierto? Entonces tenemos un descenso de esa patología respiratoria para ahora comenzar con la patología gastrointestinal, ¿no? Que ya empiezan los primeros calores y muchos virus estacionales también, virus respiratorios, perdón, también cursan con el cuadro respiratorio. Por eso también es que se ven muchos niños que están cursando un catarro, un resfrío común, y comienzan inmediatamente con diarrea. Pasa que también hay que tener en cuenta que venimos de, que también lo dijimos con las patologías respiratorias, ¿no? Venimos de dos años, 2020, 2021, donde realmente estas enfermedades, sobre todo en los niños, no las habíamos notado, ¿sí? Y mucho tenían que ver, bueno, en el 2020 por el aislamiento en el cual estábamos y los niños permanecieron sanos durante toda esa etapa. Y el 2021, bueno, ya con un poco más de movimiento, pero todavía con muchos cuidados, ¿no? Sí. Bueno, este año, la verdad, volvió toda la normalidad, y bueno, ya tuvimos estas fluctuaciones virales, o estos picos virales estacionales, que veníamos teniendo antes de la pandemia también, ¿no es cierto? Entonces, más o menos volvemos a los comportamientos de estas enfermedades virales como previo a la etapa de la pandemia. Exacto, pero me gustaría indagar un poco como para que a la población también le quede claro qué relación tienen estos cuadros de diarrea y gastroenteritis con el hecho de que ya comenzó a subir la temperatura, ya empezamos a hacer la transición hacia una nueva estación y todos los cambios que con ellos llega, y que particularmente, digamos, cuáles son esos virus o cuáles son esas situaciones, esas conductas de la vida cotidiana en los cuales uno puede estar expuesto. Tiene que ver un poco con esto, con la circulación viral de algunos virus respiratorios, tanto el sincicial, el adenovirus, el rinovirus, que son los virus respiratorios propios de la época del fin del invierno y que también producen gastroenteritis, y la aparición de otros virus como el rotavirus y algunas bacterias también, como la Escherichia coli, una de las más frecuentes, y están relacionados, digamos, con los cambios, con los aumentos de temperatura. Un poco tienen que ver también con el aumento de que la gente sale un poco más, los niños están más expuestos al contacto con otros niños, la higiene, el lavado de manos, hablando siempre de enfermedades que se van a transmitir por vía oral, ¿no es cierto? Por cosas que los niños van a llevar a la boca, ¿sí? Entonces, al tocar objetos contaminados, digamos, se contagian, y los papás o las mamás, que también tuvimos muchos casos de papás enfermos o de mamás enfermas, tiene un poco que ver con el manejo de las excretas de los bebés o de los niños grandes que hacen caca, que cambian pañales, y bueno, el manipular esos objetos un poco contaminados también hace por ahí que uno contamine superficies, lleve cosas a la boca, y ahí empieza, digamos, el contagio dentro del ámbito familiar, ¿no es cierto? Sí, tal cual, ¿no? Y que eso hace que incluso veamos no solamente a los más pequeños, sino que en la familia, en todas las edades, esto ha pasado o está pasando en estos momentos, y que por ende uno siempre se preocupa sobre todo por los más pequeños. ¿Cuáles son los síntomas que uno debiera tener en cuenta, doctor, con los más chicos, con los que están en edad pediátrica, y cuáles son las acciones que debemos hacer como para, evitar alguna complicación? Bueno, sobre todo los menores de 2 años, los menores de 2 años, por ahí, es lo que uno más tiene que tener en cuenta. Principalmente, si bien la diarrea es un síntoma que siempre preocupa mucho a la familia, el primer síntoma que presentan y que por ahí puede generar mucho malestar en los pequeños es el vómito, ¿no es cierto? Siempre el vómito, nosotros decimos, y la verdad que el vómito es un dolor de cabeza, primero porque no hay un remedio que lo corte definitivamente, y segundo, que esa falta de alimentación o esa imposibilidad de los niños de alimentarse puede llevar a la deshidratación. Entonces,
como principal síntoma a tener en cuenta, primero es el vómito, que ante la presencia del mismo, uno lo primero que opta es a dejar un ayuno, así sea de media hora, de 40 minutos, no hidratarlo inmediatamente después al vómito, que es algo bastante frecuente, que uno inmediatamente le quiere dar líquido a los niños, o los niños piden, porque el vómito también les genera un poco de sed o de ganas de tomar algo. Entonces por ahí esperando un poquito, media hora, 40 minutos posterior al vómito, luego de ese tiempo uno puede reiniciar la hidratación con pequeños volúmenes de líquido, ya sea por cucharita o con sorbete o con pequeños sorbitos, ¿sí? Y siempre líquidos como agua, ¿sí? Principalmente evitar las bebidas azucaradas, las bebidas gaseosas, porque lo dulce también genera un poco más de vómito. Entonces, como principal síntoma, digamos, a tener en cuenta, a tratar de controlar, es el vómito y manejar la hidratación. Ante la persistencia de ese síntoma o ante el rechazo de la hidratación del niño, siempre la consulta, ya sea con el pediatra de cabecera, que es el que lo conoce de toda la vida, o en las guardias, por supuesto, también, hay que hacerlo. Respecto al consumo de agua, doctor, ¿qué hacemos? Porque muchas familias han logrado incentivar y siempre han fomentado el consumo de agua a la hora de hidratarse, incluso en los más chicos como en los adultos mayores. En este caso y con estas condiciones, ¿es recomendable? No, porque muchas familias también dicen, bueno, no, de ahora en más solo agua embotellada. Pero bueno, ¿es una decisión acertada en ese caso? No, bueno, como surgió la semana anterior o el fin de semana de que el agua podría ser la causa de todo esto, hasta la fecha no está nada demostrado que así sea. Bueno, creo que ya desde Agua de los Andes también se manifestaron. El agua, digamos, el agua siempre es la primera fuente de hidratación y lo que uno tiene que ofrecer al niño desde el inicio de su alimentación, ¿no es cierto? Y generar ese hábito de la ingesta de agua de forma continua, no solamente en la hora de la mesa o de algún alimento, sino acostumbrar a que el niño tenga un acceso de agua, tenga su botellita, forma parte de un hábito, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno le enseña, le transmite ese hábito a los chicos de pequeñitos, después algo que ya le queda para siempre. Pero con respecto a la seguridad, por supuesto, el agua sigue siendo lo más seguro y el principal líquido que uno le puede ofrecer. Así es. Bueno, agua segura entonces o agua recién potabilizada, que bueno, conocemos de los métodos y sobre todo aquí en Jujuy de cómo potabilizar el agua para hacer un consumo seguro. Y por otro lado, doctor, al hecho de estar hablando de una gastroenteritis, vómitos como síntomas de estos cuadros que se están viendo, ¿qué hacemos respecto a lo que es la alimentación a posterior o durante estos cuadros que duran un par de días inclusive? ¿Cuáles son las recomendaciones de tipo dietéticas para la población pediátrica? Sí, bueno, estos cuadros se caracterizan justamente por eso. Una vez que se presenta el vómito, al día siguiente o el mismo día pueden empezar con diarreas. La característica de las diarreas que vimos en esta última semana son diarreas de características de tipo virales, líquidas, abundantes, que no generan mucho dolor, mucha molestia, dolor de panza, sino más bien son deposiciones bien explosivas que a veces rebalsan el pañal del bebé y eso por ahí es lo que a los papás los asusta. Entonces también por eso la hidratación pasa a ser lo más importante y sobre todo si ya logramos controlar los vómitos, cuando los niños presentan una deposición, siempre ofrecer líquido posterior a la deposición es importante para reponer esa pérdida. Y con respecto a las comidas, también está demostrado, digamos, de que iniciar la alimentación lo antes posible también ayuda a que los chicos se recuperen antes, no hacer ayunos prolongados. Y en cuanto a las dietas, en realidad también las dietas secas, muy estrictas, tampoco están recomendadas porque son carentes de nutrientes, sino más bien una dieta que carezca de fibras principalmente. Uno no le daría verduras de hoja, uno no le daría cítricos, ¿sí? Todo lo que pueda hacer de que el intestino tenga que trabajar más. El clásico, las dietas con arroz, con fideos, unas verduras bien cocidas, la leche, por supuesto, queso, el huevo bien cocido, porque más allá, digamos, de la dieta que uno necesita para que los chicos, o para que
ese intestino se recupere más rápido. No hay que olvidarse la parte nutricional, ¿no es cierto? El aporte calórico en los chicos hay que garantizarlo, y la leche es una buena fuente de aporte calórico en esta etapa de diarrea.